Así es como damos inicio formalmente a esta tercera y última mesa de trabajo titulada La ruta legislativa y el proceso de implementación hacia la inclusión de los uniformes neutros, cuyo objetivo es evaluar la pertinencia de la reforma y trazar la ruta técnica para su implementación, tomando como base las experiencias y mejores prácticas de las entidades federativas, donde este derecho ya es reconocido por la ley, analizando su transición hacia políticas públicas concretas y su impacto positivo en la vida cotidiana de las comunidades escolares. Mesa, desde luego, que contará con la intervención de los panelistas que a continuación presentamos. Primero que nada, moderará el licenciado Diego Gael Huerta Ramos, a quien recibimos con un aplauso. Contamos también con la presencia de Zac Mucuy Vargas Ramírez, secretaria académica de la Universidad Tecnológica de Cancún, Quintana Roo. Contamos también con la presencia desde la plataforma Webex de Hilda Telles Dino, secretaria ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. De Ratas, desde la plataforma digital contamos con la presencia de Ivana Celeste Tadei Arreola, exdiputada del Congreso de Sonora y autora de la iniciativa local sobre uso de uniformes neutros. Y finalmente tendrá lugar una relatoría a cargo del licenciado José Cruz Barrios Moreno, especialista en derechos humanos. Cedemos pues el uso del micrófono a Diego Gael Huerta Ramos, quien fungirá como moderador de esta interesante mesa. Adelante. Muchas gracias, bienvenidas a todas y a todes. Como bien mencionaron, a partir de ahora empezamos con la mesa número 3, que se titula La ruta legislativa y el proceso de implementación hacia la inclusión de los uniformes neutros. Ya en las mesas anteriores platicamos un poco del marco normativo, platicamos de la necesidad desde el punto de vista social, y esta vez vamos a analizar en esta mesa, que tiene como objetivo evaluar la pertinencia de la reforma y trazar la ruta técnica para su implementación, pues ver estos estados, entidades federativas donde esto ya está permitido, cómo ha sido su implementación, cuáles han sido los retos y cómo podemos aplicar esto desde lo local a la Ley General de Educación e irnos a lo nacional. Agradecemos bien la presencia de quienes acompañan en esta mesa. Ahorita nos encuentra y nos acompañará la senadora Cintia López Castro, la maestra Carla Lynn Herrera, la maestra Ivana Celeste Tadei Arriola, la doctora Elda Cis Ewan, que está a través de Zac Mucuy Vargas Ramírez, que es la secretaria académica de la Universidad Tecnológica de Cancún, y además contamos también con la presencia de la maestra Hilda Telles Lino, que es la secretaria ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, y además del licenciado José Barrios Moreno, abogado por la Escuela Libre de Derecho, que nos dará el cierre de esta última mesa. Y bien, iniciaremos con una ronda de intervenciones libres de hasta por 5 minutos cada una, en la que se solicita compartir la experiencia e importancia desde su ámbito de responsabilidad respecto al reconocimiento de este derecho y sus principales retos en la implementación de esta ley. Ahora sí, sean bienvenidas y bienvenidos todos. Vamos a empezar con la intervención de la maestra Hilda Telles Lino, secretaria ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Por favor, maestra. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, todos y todes, y gracias por la invitación a participar en este espacio. Y ciertamente, como escuchaba en la mesa anterior que me tuve la oportunidad de llegar, hay que destacar la existencia de estos espacios, pues aún se torna importante dialogar todavía sobre todos aquellos aspectos que desafían el género y la heteronorma. Hoy dialogábamos por la mañana que justo hoy 4 de marzo se conmemora el 16º aniversario de la entrada en vigor
de la reforma que garantiza el matrimonio civil igualitario en la Ciudad de México, y que es increíble que a 16 años en la ciudad y bueno, en las distintas entidades federativas se fue dando un poco como en cascada, pero que aún tenga que ser objeto de discusión los derechos de las familias que se deciden conformar bajo el esquema de matrimonio civil igualitario, las familias homoparentales, las familias lesbomaternales, que todavía tengan que acudir ante una instancia judicial para poder tener encontrados la garantía de sus derechos. Eso nos habla que todavía estamos, si bien ante avances legislativos, ante políticas públicas con cierto nivel de avance, pero todavía en la parte discursiva, en la parte de por ejemplo, el sector empresarial, el sector financiero, pues hay todavía mucho trabajo que hacer. Y seguramente en el sector público también, pero bueno, pues es importante por eso abrir estos espacios y poder dialogar sobre estos aspectos. Y regresando al tema de desafiar la norma, específicamente en el tema del uso del uniforme neutro, también debemos escuchar las voces de las niñas, niños, niñas y personas adolescentes. En la mesa anterior, pues un poco escuchábamos las voces de sociedad civil, familias, lo que se dialoga en el seno de un hogar sobre la comodidad o no incomodidad de una prenda, ¿no? Es increíble que incluso tengamos que dar argumentos sobre seguridad, argumentos sobre rendimiento escolar, argumentos sobre comodidad, cuando simplemente es una prenda, o sea, no va más allá de una prenda, y podríamos pensar de una manera muy sencilla y lógica, pues la ropa no tiene género y cada quien podría escoger vestir como mejor se acomode, como mejor se sienta segura, seguro, vamos, el poder desarrollar de manera libre su personalidad. Sin embargo, pues sí vemos una parte importante desde el sector educativo, cómo esto se convierte también en un medio de uniformar, que también luego lo podríamos pensar como en un medio de tener control sobre qué usar, cómo usar y en qué momento usar. Entonces es muy importante en esto pues hacer este ejercicio de escucha con las familias, con las niñas, niños y niñas, y valorar los múltiples beneficios que se da en el marco de esta libertad de utilizar un uniforme neutro. Hemos visto a lo largo pues de toda la experiencia profesional cómo es importante estos procesos, no solamente llevarlos desde un sentido de imposición, sino también poder acompañar en ellos y poder generar certezas. Pero también en este sentido, para poderlo transformar, no solamente desde la parte legislativa, que sí es muy importante, ahondaremos más adelante ya con las preguntas específicas, sí la importancia de la garantía en el aspecto normativo, pero también eso, el traslado a que se convierta en una política pública, porque sí tiene que ir muy de la mano y armonizado. Lo vimos en 2019, cuando en la Ciudad de México se realiza este cambio normativo, tenía que ir muy acompañado de los procesos desde el gobierno de la ciudad, entonces encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, para que pudiera tener una lógica pedagógica para la sociedad. ¿Por qué pasaba? ¿Por qué de pronto se garantizaba el uso de los uniformes? Pues recordarán, incluso cuando preparaba esto, revisé un poco en las noticias de aquellos tiempos, pues había una oleada de inconformidades, ¿no? en poder señalar esta norma de cambiar el uniforme, o más bien asegurar que pudiera ser de naturaleza neutra. Entonces, bueno, es importante decir, para finalizar con esto mi primera participación, que pues una política pública, para que realmente sea transformadora, debe incomodar, porque justo la política que transforma incomoda, y entonces pues hay que incomodar esa heteronorma, hay que incorporar esos valores establecidos de género para entonces transitar a un espacio más igualitario. Gracias. Muchas gracias, maestra. Gracias. Ahora contamos a la distancia con la participación de Zach Mucuy Vargas Ramírez,
que es secretaria académica de la Universidad Tecnológica de Cancún, a quien le agradecemos su presencia a la distancia. Muchas gracias. Hola a todas, a todos, todes. Primero que nada, agradecer la invitación que nos hace la Comisión de Educación y su presidente, el senador Raúl Morón. Les felicitamos desde el estado de Quintana Roo por esta iniciativa que bien ahora a la discusión, si bien en algunos estados se está implementando y la Ciudad de México encabezándolo, pues ya se está trasladando a los estados o a las leyes estatales, que es el caso de Quintana Roo. Y como mencionabas ahorita, Hilda mencionaba sobre la política educativa. Entonces, yo quiero hacer una reflexión desde el estado de Quintana Roo sobre estos dos aspectos totalmente ligados para que pueda implementarse algo. Uno es el marco jurídico, que son las leyes, las normas, los reglamentos, que son los que nos van a ayudar a tener una política educativa mucho más eficiente, porque si pudiera hacerlo totalmente el Ejecutivo, de implementar una política, un programa. Sin embargo, cuando la ley está atrás de esta política educativa, es mucho más simple, o por lo menos no más simple, siempre tiene sus bemoles. Sin embargo, creo que puede ayudarlo, porque las preguntas vienen en base a poderlo implementar dentro de la Ley General de Educación. En el estado de Quintana Roo se presentó una iniciativa por una diputada en el 2022, en donde se modificaron 5 artículos, en donde no dice exactamente que hablemos sobre los uniformes neutros, pero sí el espíritu y la filosofía va en ese sentido. Y es el sentido de quitar, tal cual la ley dice en el artículo 16, luchará contra los prejuicios, formación de estereotipos y discriminación. Estoy solo acortando. En el artículo 70 habla sobre el pleno desarrollo de la personalidad de los estudiantes, por lo que podrán elegir libremente su uniforme. Y con esto vamos a ir ahorita anudando varios aspectos. El 105 habla sobre la entrega gratuita de uniformes opcionales, o sea, también en la ley estatal es una opción el uniforme, no es una obligatoriedad, por lo que se hablaron en las otras mesas sobre prestar o no el servicio. Eso no hay discusión, se tiene que prestar el servicio público. Y en este sentido, sobre la gratuidad de los uniformes, es importante reconocer que el estado de Quintana Roo tiene un porcentaje muy importante en escuelas rurales. Tenemos, a partir del 2022, tenemos ahora una dirección de educación indígena, puesto que si bien ha estado siempre presente, no se le había dado esta atención, y tiene que ver con la mesa anterior que mencionaban sobre la igualdad sobre los uniformes, cómo generan igualdad en cuestiones socioculturales o económicas. Sin embargo, también puede dejarnos fuera esta igualdad, ¿no? En estos aspectos ya de prejuicios o de que las niñas lleven falda, aunque sí estamos iguales, pero no estamos dejando ser estas personalidades que ahora nuestro Estado menciona. El artículo 129 habla de que no se puede prohibir esta prestación de servicio, por lo que los alumnos, las y los estudiantes tendrán libre disposición sobre el uso del uniforme escolar. O sea, no solamente es como si es falda o pantalón. En Cancún a veces es complicado también tener un tipo de uniforme. El estado de Quintana Roo, pues somos costa y también tiene sus propias complicaciones, como de seguridad, como de otros aspectos que ya se abordaron. Aquí en este sentido, en el estado de Quintana Roo también se hizo una ley estatal para la dotación gratuita de uniformes, que permitía pues poner un poco, ayudar a estas comunidades y a estas escuelas de educación indígena que también están en otra situación. Y por último, el artículo 157 habla del uso tradicional y estereotipado del uniforme escolar de acuerdo al sexo de las alumnas y alumnos. Entonces, estos artículos son los que fundamentan una política que ha ayudado tener a la primera gobernadora del estado de Quintana Roo, la licenciada Mara Lezama,
Y en un acuerdo por el bienestar de Quintana Roo, ella es la que ha abanderado. Ya tenemos el marco jurídico y ahora, a través de la gobernadora, que sí es muy importante que el titular del Ejecutivo sea quien encabeza estas líneas políticas, esta política educativa, es sustancial en el sentido de su implementación, porque de que sí ha habido resistencia, pues sí la ha habido. No sé cómo voy de tiempo, pero 30 segundos, sí, muchas gracias, más o menos le calculé. Es tan importante que a la hora de hacer la política, el Ejecutivo tenga claridad en la norma y poder hacer la implementación, y a través de la implementación programas estratégicos para poderlo llevar a cabo en todo el estado de Quintana Roo. Hasta ahorita aquí mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Zach Mucuy Vargas Ramírez de la Universidad Tecnológica de Cancún. Ahora cedemos el uso de la palabra a la maestra Ivana Celeste Tadei Arriola, que de igual manera nos acompaña a la distancia. Ella es exdiputada del Congreso de Sonora y ella es la autora de la iniciativa local sobre uniformes neutros. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación. Segundo, pues todo mi reconocimiento y decirles que celebro que se esté haciendo este esfuerzo. Definitivamente, desde que comenzamos a impulsar esta iniciativa, siempre tuvimos la intención de que pues se fuera aprobando en todo el país, ¿no? Pero bueno, que se haga desde el Senado, me parece que tiene una fuerza muy importante, que desde ahí se hagan estos ejercicios de mesas de trabajo, ¿no? Yo les platico un poco el contexto, voy a ser muy honesta porque creo que hubo una confusión. Nosotros no aprobamos la iniciativa del uniforme neutro como nos hubiera gustado. Sí comenzamos a impulsar esta iniciativa con la referencia que había comentado la compañera Hilda, de cómo en el 2019, quien ahora es nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, pero en aquel entonces era jefa de gobierno, pues impulsó esta parte de los uniformes neutro dentro de los reglamentos, ¿no? De la Secretaría de Educación, etcétera, que no se llevó a nivel de legislatura, pero que se pudo avanzar y que incluso generó pues una controversia muy enriquecedora, porque yo coincido con Hilda que siempre aquello que incomoda pues es lo que uno nos dicta que era más necesario cambiarlo y que representa un cambio más profundo. Nosotros, bueno, tenemos la intención de promover esta iniciativa del uniforme neutro, pero en el cabildeo y entendiendo el contexto del Congreso, de la legislatura anterior, del Congreso de Sonora, nos dimos cuenta que era muy complicado y pues optamos por aquello que era como un pequeño avance, ¿no? Y que para nosotros también era urgente, que era el hecho de que las niñas, adolescentes y jóvenes, pues por lo menos ellas pudieran no tener la obligación de llevar falda. Nosotros le llamamos a esta iniciativa falda opcional y fue una reforma a la Ley de Educación del Estado de Sonora para que las niñas pudieran llevar pantalón si así lo desean. Y también fue algo que, como comentó la compañera de Quintana Roo, pues lo hicimos en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado, que nos permitió que a la hora de la entrega de los uniformes gratuitos en las escuelas públicas, pues a las niñas a día de hoy se les dé la opción de elegir pantalón. Esta ley aplica para escuelas privadas y públicas, pero con las escuelas privadas es con quienes hemos tenido más resistencia, ¿no? Sin embargo, bueno, también quiero decirles que fue muy enriquecedor porque se logró aprobar, pero además antes de eso hicimos nosotros muchos, ¿cómo se dice? Parlamento abierto, que fuimos con estudiantes de diferentes escuelas de diferentes niveles, primaria, secundaria, prepa y universidad. Y la verdad es que, bueno, por una parte nosotros siempre tocamos el tema de lo importante de la libertad y el desarrollo de la personalidad. Pero también pues se abordaba, como lo mencionaban desde la mesa anterior, que yo también alcancé a oír un cachito, me hubiera gustado escuchar más, pero por cuestiones de agenda solo pude escuchar un cachito, pues que se habla, esta iniciativa aborda diferentes problemas. Uno que me parece que pues es el que más se ha abordado y que es muy importante, es el libre desarrollo de la personalidad,
es la igualdad de género, ¿no? O sea, que todas, todos y todes tengan derecho a vestir como quieran y que se les respete su identidad que eligen. Pero además, en nuestro caso, pues también nos enfocamos mucho en proteger a las niñas, adolescentes y jóvenes del acoso. Por ahí nos decían que, pues no, lo que había que combatir era el acoso hacia las mujeres, ¿no? En este caso. Y nosotros decíamos, claro, es lo que queremos, pero mientras eso sucede, hay que ir dándoles la oportunidad a las niñas de que lleven pantalón si así lo desean. Entonces, curiosamente, nosotros que quisimos como, pues, hacer un poco más sencilla para que se aprobara urgentemente esta iniciativa, aún así se encontró resistencia, ¿no? Ahorita que se decía de cuando incomodamos es cuando más estamos transformando. Yo la verdad es que dije, bueno, vamos a tener que aprobar a través de falda opcional, y aún así hubo ciertas resistencias, porque también la gente estaba muy acostumbrada a que las mujeres, siempre la feminidad tiene que ir con falda, etc. Sin embargo, la verdad fue muy enriquecedor todo lo que hicimos en Parlamento Abierto, porque recibimos muchísimos testimonios, más de los que quisiéramos, respecto a niñas que habían padecido, pues sí, diferentes situaciones, desde acoso y cosas más graves, ¿no? Como violaciones, pero también incluso cuestiones de que me daba alergia cuando me sentaba en el banco y no me podían dar chance de llevarme pantalón, o que me daba muchísimo frío, ¿no? Ese tipo de cosas. Y bueno, fue una iniciativa que se aprobó afortunadamente el 2022 y se ha ido avanzando con apoyo de la Secretaría de Educación, sobre todo en este aspecto que les comento que tiene que ver con la entrega de uniformes gratuitos, donde se les da opción a las niñas de poder elegir pantalón. Muchas gracias. Le agradecemos a la maestra Ivana Celeste Tadei Arriola, que nos acompaña desde Sonora. Qué bueno esta aclaración de cómo se implementó esta iniciativa en ese estado. Y ahora sí ya contamos con la presencia de la senadora Cintia López Castro, que nos acompaña después de venir de tribuna en el Senado de la República, y que es secretaria de la Comisión de Educación y que también nos dará una postura inicial de esta iniciativa. Adelante, senadora. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Quiero saludar con mucho cariño a mi querida amiga Hilda Telles, que es secretaria de Diversidad del Gobierno de la Ciudad de México. Te pido que le transmitas a nuestra querida jefa de gobierno un abrazo en nuestro reconocimiento, porque la Ciudad de México va muy avanzado, es de los pocos entidades del país que ya está esta ley de uniformes neutros, y yo le diría que más que uniformes neutros es el derecho a elegir, ¿no? El de libre elección, para que cualquier persona pueda elegir este uniforme. Entonces quiero felicitar a la jefa de gobierno, transmítele todo nuestro cariño. Saludo con mucho gusto a Diego Gael Huerta, representante de diversidad sexual de EMC en el Estado de México, y a José Cruz Barrios de la Libre de Derecho, que me da mucho gusto, y a todos ustedes. Miren, pues agradecerle aquí les quiero decir que le demos un aplauso aquí a la secretaria técnica, a mi querida Violeta, porque es impulsora de este foro, la verdad. Y les quiero decir como secretaria de la Comisión de Educación que para nosotros es fundamental llevar esto a ley. Ya existen diversos estados de la República, entidades federativas por la Ciudad de México que cuentan con esta ley de uniformes neutros o de derecho a elección por parte de los niños, niñas y adolescentes. Y bueno, pues lo que yo vengo a transmitir a este foro es que nos comprometemos a hacer esta iniciativa. La estaremos haciendo ya la próxima semana con parte de las conclusiones que haya en este conversatorio, y estaremos presentando este periodo, esta iniciativa de ley que tanto necesita nuestro país y que nos las han pedido muchos de ustedes, muchos colectivos que han ustedes buscado a distintos senadoras y senadores para que se lleve a cabo. Hay un caso de una chilena que la encuentran en Instagram que se llama La Chica Rosadita,
que es una chilena activista. Yo la conocí en la ONU, es una de las oradoras más jóvenes que ha hablado en la tribuna de Naciones Unidas, es una joven de 17 años o 16 años, y en Chile ella hablaba y ganó y logró reglamentar que el cabello no se considerara parte del uniforme. Y logró ella, chica rosadita, porque ella iba con el cabello teñido, y entonces la regresaban y le decían no se puede, y no se puede, y no se puede. Y entonces pues hizo una gran convocatoria muy famoso, ahí lo pueden ver en redes sociales. Hizo una consulta pues pública con muchísimos y muchas estudiantes chilenas ahí de su región, y al final ganan esta parte donde dicen, bueno, pues el cabello no es parte del uniforme y pueden a partir de secundaria, yo creo que en primaria, bueno, pues sí se tiene que a veces seguir ciertos lineamientos, pero a partir de secundaria, que puedan ya los adolescentes, pues, hacer uso de su libertad, ¿no? Y que puedan ellos, que no se considere parte del uniforme. Y ella peleaba, y tiene razón, pues al final el uniforme es una vestimenta que uno va para tomar clases, que recordemos el inicio del uniforme. El uniforme, que viene justo de la palabra, valga la redundancia, uniforme, quiere decir igual, igualdad. Lo que busca el uniforme es pues esta igualdad entre distintas, pues a veces son clases sociales, distintas etnias, distintos lugares, para que pues sea una igualdad en un salón de clase y no se vea alguna disparidad. Empezó el uniforme, el uso del uniforme, cuando llegaban niños y a veces llegaban con prendas pues que no podían comprar y llegaban con prendas rotas, pero había otros niños que sí llegaban pues muy bien vestidos, y bueno, pues el uniforme se crea para que, valga la redundancia, sea uniforme y no haya esta distinción. Entonces, creo que es importante que siempre se rescate el por qué es el uniforme, pero por otro lado, pues esta elección a nuestros niños, que desde muy temprana edad pues tengan este derecho a poder elegir cómo se pueden vestir, que no sean obligades las niñas a forzosamente, quienes a veces las fuerzan a usar las faldas, ¿no? O vestidos, cuando a una niña puede no gustarle usar vestido. Y bueno, pues romper con este estigma, con este hábitus que tenemos desde muy pequeños, donde nos enseñan que las mujeres es con falda y de rosa, y los hombres es de pantalón y de azul, ¿no? Y estos hábitos, que hay un libro muy bueno de Simone de Beauvoir, que aquí estaba la directora, ya se fue, ahí está ya. Bueno, hay un libro muy bueno que una lectura, que se las voy a compartir ahí por redes sociales, me escriben y se las mando, que es un artículo que habla del hábitos y cómo pues todas estas normas, hábitos son estas normas y reglas que nos enseñan desde niños, y que pues al final hace que haya un prototipo, un estereotipo, y tenemos que darle esta libertad a los niños. Es una discusión muy amplia. Yo personalmente sí estoy a favor de que hay niños o niñes que desde muy temprana edad ya no reconocen, no quieren estar en el género que están estipulados, y desde los 4 años de edad puede ser que hay muchos casos. Daré el ejemplo de una niña que a los 4 años dijo: yo, mamá, no soy niña, y soy niño, y me llamo Max, y quiero utilizar pantalones y quiero que me corten el cabello. Y tenía 4 años, y a mí me tocó estar muy cerca, porque veía cómo en las escuelas la forzaban a usar esta falda, a usar estos vestidos, cuando la niña desde muy temprana edad pues ya no sentía que su sexo, que es el femenino, iba con su género, que era el femenino. Ella, si bien el sexo pues es
de nacimiento, pues el género es el que uno elige, el que uno decide elegir. Entonces, creo que hay una discusión importante. La derecha extrema y la derecha han obstaculizado este tipo de discusiones, ¿no? De cómo se va a discutir, que cómo se va a reglamentar que un niño pueda decidir el género a los 4 años. Bueno, pues hay niños y hay niñas que desde esa edad tienen claro que no quieren ser de un género o del otro, y hay que darles la libertad, hay que darles esa libertad. No quiere decir que se va a hacer un tema es decir, se tiene que dar el derecho al niño o a la niña. Es un tema que no se ha querido legislar, es un tema que sigue siendo un tema tabú, y yo lo que les quiero pedir a ustedes que son activistas, que están aquí hoy en el Senado, es que empujemos todos el tema. Se tiene que legislar, se tiene que hablar de ello, se tiene que dar el derecho a que los niños desde muy temprano puedan sentirse cómodos con su género, y que primero los papás puedan apoyarlos desde entonces, las y los maestros estén pues familiarizados desde entonces, y además pues hay otros países donde se hace sin mayor problema, sí tiene participación de los padres o tutores, pero una vez que ellos también, pues, sí debe de llevar el aval de los padres o tutores, pero se hace pues todo el procedimiento. En Estados Unidos pues se hace con toda la libertad. Esperemos que este régimen no lo cambie o no lo eche para atrás. Entonces, bueno, me parece que este tema de la elección de los uniformes es fundamental. Es un paso importante para abrir la brecha, para empezar a trabajar en los temas. Entonces, a mí me va a dar mucho gusto invitarlos aquí al Senado de la República para cuando se presente esta iniciativa, que lo podamos hacer juntas y juntos. Y lo que yo quiero ponerme a sus órdenes es que todos estos temas que a ustedes les interesa, Hilda, tú que traes todo el mapa, pues que cuentes con nosotros, para poder aprobarlos, para poder sacarlos. Creo que hay muchas más cosas que se tienen que legislar, y es importante pues que lo podamos hacer pronto. En Senado de la República, pues es un momento histórico, porque ya hay esta cuota LGBT. Entonces tenemos senadoras y senadores que son de la comunidad LGBT, y me gusta mucho porque pues al final sí son acciones afirmativas que tienen que estar representadas en el Senado de la República. Entonces, pues ahora que está esta reforma electoral, pues vamos a cuidar mucho que estas mal llamadas cuotas, porque son en realidad acciones afirmativas, pues sigan, porque con esto es. Ahora, ¿qué es importante que ustedes hagan? Que sean muy vigilantes de los partidos políticos, porque me ha tocado ver cómo muchos partidos políticos dicen, él es de la comunidad y va en representación, y no es. Es delicado, y se cubrió la cuota. Es delicado porque uno no tendría que demostrar, o cómo demuestras, ¿no?, de que eres de la comunidad de autorización. No deberías, ni siquiera, uno no tiene por qué decirlo. Es una libertad, ¿no? No tengo por qué decir qué religión, porque voy a tener que decir mi orientación. Pero lo que sí veo, para que le echen un ojo, es que muchas diputados y diputadas no son miembros, no son parte de la comunidad, y están en representación de esas cuotas. Entonces, eso me parece delicado. Se debe de obligar a los partidos políticos a que cumplan esa acción afirmativa, porque el hecho de abrir la puerta para que lleguen jóvenes, el hecho de abrir la puerta para que lleguen mujeres, el hecho de abrir la puerta para que llegue la comunidad LGBTIQ+, es que puedan pues alzar la voz por todos aquellos que representan, que hoy pues es más del 15% de la población, hasta donde hay el INEGI, pero yo creo que es mucho más.
Entonces, eso es importante que ustedes que están en organizaciones de la sociedad civil, que son activistas, que vigilen cómo le van a hacer para la próxima elección del 2027, garantizar que los partidos políticos sí manden a gente de la comunidad y no que digan, eres tú, y no es, ¿no? Y me parece una falta de respeto absoluta de estos casos. Entonces, les dejo a ustedes esa tarea y pues decirles que esta ley que vamos a hacer, pues es sobre todo regresar la dignidad a nuestras infancias, que no tenga esta obligación de usarlo. Normalmente hay escuelas donde todos usan pantalón, ¿no? Y es mucho más genérico, y hay escuelas donde si quieres la falda, pues ya pides tu falda, y si no, pues sigues con tu pantalón. Yo les quiero decir que yo estudié en una escuela donde el uniforme era neutro, los hombres y las mujeres nos vestíamos igual, y la verdad es que sí creo que eso influyó mucho en darme esa libertad, en darme ese criterio y en sobre todo ser pues progresista, ¿no? Desde muy chica. Entonces, a mí me gustaría mucho escuchar, Violeta, no sé si aquí haya preguntas y respuestas, pero me gustaría mucho escuchar si tienen algunos comentarios, y cuentan conmigo y con el Senado para hacer esta ley, y aquí los esperamos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, senadora, por su intervención. Sí, contaremos con una serie de preguntas y respuestas de allá para acá, pero primero vamos a comenzar a partir de estas intervenciones una serie de preguntas rectoras que nos van a ayudar a orientar la estructura de esta iniciativa y el objetivo de esta mesa, que es compartir desde la experiencia y desde la aplicación cómo puede pasar de lo local a lo federal. Y es muy interesante porque contamos aquí con la senadora, que es de la Ciudad de México además, y autoridades de Sonora, Quintana Roo y, bien dicho, de la Ciudad de México, ¿no? Las preguntas están dirigidas a todas las integrantes de la mesa. Quien desee intervenir podrá solicitar el uso de la palabra hasta por 5 minutos. La primera pregunta que les tengo a ustedes o a las que quieran intervenir de manera remota es: ¿por qué resulta pertinente elevar a la Ley General de Educación el derecho a la libre elección del uniforme escolar en lugar de que sea una decisión en cada entidad federativa? ¿Por qué lanzarlo a lo nacional y no solamente quedarnos focalizados en lo local? Adelante, por favor, maestra. Bueno, primero señalar que sí resulta muy importante y altísimamente relevante que esto esté en la Ley General de Educación. Creo que las transformaciones sociales son profundas y ocurren cuando el Estado decide no solo no reproducir estereotipos, sino romperlos, y cuando pasa de regular cuerpos a garantizar derechos. Entonces, en este sentido, ¿por qué sí es importante que esté dentro de la ley? Porque primero nos va a garantizar un piso mínimo nacional de igualdad y no discriminación. Esto nos va a permitir que los derechos no dependan de, ahora sí, la entidad federativa, porque lo vemos en la práctica con muchos derechos, como matrimonio civil igualitario, como el derecho a decidir, que verdaderamente cambian solamente por la demarcación territorial. Apenas cruzamos una calle, ya es otra entidad federativa, y ya algo que de este lado es un derecho, de aquel lado se convierte en una negación de derecho. Entonces, estar dentro de una ley general nos garantiza es que no hay opción. El poder garantizar este piso mínimo corresponde en un tema general. Segundo punto que me parece importante, que nos ayuda a armonizar el principio constitucional de igualdad con la política educativa, ¿no? Creo que siempre hablar del artículo primero constitucional, que es así el mío favorito de la vida, que digo, es el que nos marca el eje central, no solamente para las personas de no vivir discriminación, sino el actuar del Estado, ¿no? Y ahí específicamente señala las responsabilidades que se tienen en materia de derechos humanos y cómo ese derecho se garantiza con una política educativa, con lo que significa la educación para nuestro país y para toda la sociedad, ¿no? Evita criterios discrecionales, lo que decía, que en una entidad sí sea o en otra no se pueda, pues no, porque hay un piso de generalidad donde ocurre, y también porque ayuda a tener certeza jurídica para todas las partes, ¿no? Para
la institución educativa, pero también para las familias, pero también para las personas estudiantes, para todo mundo, porque con una precisión que esté en la ley. Y luego, sí, eso me parece interesante y lo retomo de la senadora, no tanto hablar de uniformes neutros, sino la libertad de elegir, o sea, sencillamente, ¿qué me pongo? O sea, yo recuerdo en mi época de escuela, el día más feliz de mi vida era cuando tenía que ir de pants. O sea, no, así decían, no manches, o sea, porque ir de falda, todo lo que significaba, y más hace 50 años, ir de falda a la escuela, ¿no? Entonces, eso es poder garantizar esa libertad de elegir. Entonces, sí me parece importante la incorporación dentro de la ley general. Muchas gracias, maestra. Demos el uso de la palabra, por favor, a la senadora. Mira, ahí el que sea el marcador del tiempo para que sea más ágil para todos. Ahí, bueno, a ver, yo creo que ¿por qué se tiene que elevar a la ley general? Primero, porque no puede estar que cada estado lo regule como quiera, porque vamos a ver casos como Sonora, que quiero felicitar, si hay alguien aquí de Sonora o en línea. La verdad es que Sonora tiene de las mejores y leyes más robustas en este tema, así que felicidades Sonora, seguramente Wendy, que fue presidenta de la Comisión de Igualdad, hizo mucho. Pero bueno, lo que quiero decir es, Sonora tiene una ley muy robusta y tenemos el caso de Oaxaca, donde son 500 municipios y hay partes que son como comunidades originarias, y van a decir también, pues aquí no se puede. Entonces lo necesitamos elevar a una ley general de educación para que sea parejo y en todos los estados. Elevarlo a la ley es un piso mínimo que requerimos para que en todos los estados sea así. Les doy un ejemplo que platicé ayer con una senadora, que es de adopción, es otro tema, pero adopción en la Ciudad de México puede perfectamente adoptar una familia de cualquier tipo, ¿no? Homoparental, heteroparental, pero en Guanajuato tienen que estar además casados. Y por la iglesia, decía. Oigan, no puede ser. No puede ser, o sea, no nada, porque necesitamos el piso mínimo para que ya sea en Chiapas, en Sonora, en Coahuila, en la Ciudad de México, en todos lados, ya esté. En la Ciudad de México ya está, pero hay que ponerlo y hay que frasear bien, Violeta, cuando lo hagamos, esta parte de este derecho a la elección, ¿no? Para que no sea así como se pone el aborto, no es eso, es el derecho a decidir sobre tu propio cuerpo. Entonces, pues, por eso tiene que ir. Muchas gracias a ambas por sus participaciones. Bien, continuamos con la siguiente pregunta, de igual manera, si la quieren contestar aquí en la mesa o a distancia. A partir de las experiencias... No nos diste opción. Ay, perdóname. Adelante, perdóname. Adelante. Es que levantamos la manita aquí, ¿verdad? Sí. Ya no nos hicieron caso. No, pero sí queremos intervenir porque justo la senadora ahorita bien lo mencionaba, desde los estados nos estamos viendo bastante importantes, porque si bien en nuestra jurisdicción, ahí en el estado, pues claro que nos emociona ser los primeros estados, como lo han sido muchísimas iniciativas. Ahí sí tiene que empezar, y qué bueno que empezaron a los estados. Sin embargo, subirlo a la ley general de educación creo que es sumamente importante, y de verdad me permito felicitar muy ampliamente a la comisión, pero particularmente a mi amiga, la senadora Cintia López Castro, que ha sido esta luz, como lo ha sido Ciudad de México, hoy Sonora y Quintana Roo, ya lo tienen implementado en el marco jurídico. Sin embargo, estamos a expensas también de que el Ejecutivo pueda realmente comenzar a hacer una política educativa importante. Así que yo creo que en ese sentido, desde la academia, porque he tenido la posibilidad de estar en los diferentes órdenes de gobierno, desde el municipio, ¿no? Todos estos casos los vamos viviendo también. Elección Popular seguramente lo vive. Después estar justo ahí en el Senado, y las líneas de investigación de muchos profesores del estado de Quintana Roo está haciendo sobre discriminación, está haciendo sobre estas libertades, pero ¿cómo hablamos de estas libertades ni en nuestros marcos jurídicos y en nuestra política de hacer cotidiano los estamos frenando? Entonces, a lo mejor en las universidades, como ya no llevamos uniformes, a lo mejor estamos dando otras libertades que no están corriendo desde las
Muchas gracias a Zach Mucoy Vargas, que bien nos acompaña desde Quintana Roo. No sé si hay otra mano alzada en línea. ¿Hay otra mano alzada? Adelante, por favor, desde Sonora. Yo quiero decir, compañeros, si me permiten, que avancemos con la siguiente pregunta y así puedo abordar un poco las dos para seguir avanzando, porque si no, aquí nos vamos a estar más tiempo. Sí, perfecto. Vale, pasamos a la siguiente pregunta, que es: a partir de las experiencias en entidades donde ya se reconoce este derecho, ¿cuáles han sido los factores de éxito para una transición armoniosa hacia políticas de uniformes neutros? Desde la experiencia, sí, le damos la palabra a Celeste Tadei desde Sonora. Muchísimas gracias. Si me dan chance, voy a retomar un poquito lo que mencionaron de la pregunta anterior, que me parece muy valioso todo lo que mencionaron. Pues es muy evidente que las leyes federales tienen un peso mayor que las leyes estatales. Es decir, una niña que quiere usar pantalón está más amparada, más protegida si se aprueba o si es una ley que está establecida a nivel federal, ¿no? Que no quiero demeritar, claro que las leyes estatales son importantísimas, pero en ese sentido, como meramente jurídico, es muy valioso. Pero por otra parte, también decirles que algo que a mí me hace que me entusiasme muchísimo esta iniciativa que están proponiendo es que seguimos siendo como una sociedad, pues algo centralizado, ¿no? En nuestro país, y cuando hay leyes que se aprueban a nivel nacional tienen mayor peso mediático. Y me parece que, pues, las sociedades hacemos las leyes, pero las leyes hacen a la sociedad, ¿no? Y entre más, al aprobarse, entre más personas estemos enteradas, aunque incluso ya no seas estudiante, que tú sepas que una niña tiene derecho a usar pantalón, un niño tiene derecho a usar una falda, ya genera una mayor conciencia y un mayor respeto en todos los ámbitos, ¿no? No nada más en el escolar incluso, tiene un impacto mayor. Eso por una parte. Y por otra, la siguiente pregunta, que bueno, aquí es donde ya nos tocaría a nosotros hablar sobre las experiencias que tuvimos al impulsar esta iniciativa. Yo creo que la clave siempre es estar muy de la mano pues de la gente que es quien se va a beneficiar de esta iniciativa, quienes la están exigiendo, quienes la están buscando. Y nosotros, pues, la verdad es que tuvimos mucha cercanía con diferentes colectivas, feministas, colectivos, LGBT, etcétera. Y como les dije, la parte del Parlamento abierto, de ir, fuimos a muchas escuelas, hablar con maestras, maestros, hablar con pues, estudiantes sobre todo. Estuvimos con sindicatos de maestras y maestros, estuvimos con la Secretaría de Educación del Estado y creo que eso fue muy importante porque al momento que presentamos la iniciativa, bueno, también fuimos a los medios de comunicación, que eso también fue muy importante, que al momento que presentamos la iniciativa, pues ya todo fue como más tranquilo y transitó mucho mejor. Como les digo, incluso un poco después de aprobarse, nosotros hicimos un exhorto a todos los congresos estatales para avanzar en este tema y creo que pues todo ha sido muy positivo. Ya, porque si no se me acaba el tiempo. Gracias por el tiempo. Muchas gracias a Celeste Tadei desde Sonora. Pasamos a la siguiente pregunta y seguimos la misma dinámica. Quien la quiera responder, por favor, hace uso de la voz. ¿Cómo ha sido la implementación de la norma en las escuelas? ¿Han encontrado resistencias significativas por parte de la comunidad escolar y además de la sociedad? Y en caso de ser así, que seguramente lo es, ¿cómo han resuelto estas confrontaciones, estas resistencias? Ok, yo quisiera hablar breve y rápidamente sobre la experiencia de la incorporación del el uniforme neutro, más bien la libre elección en la Ciudad de México. Primero, ¿qué significó? Claridad normativa, el pasar del uniforme neutro que generó mucha especulación en las redes sociales y todo, casi que ahora los niños están obligados a llevar falda. Se clarificó muchísimo con los distintos mensajes desde el Estado que se hablaba de la libre elección entre las opciones existentes, ¿no? Eso creo que es muy importante. También ayudó la comunicación institucional estratégica amarrada con el derecho a la igualdad y no discriminación, y que no es una imposición, sino que solamente amplia opciones, o sea, es el ejercicio de la libertad de las infancias y adolescencias.
la implementación gradual, no es de que al día siguiente ya tenías que cambiar uniforme, sino eventualmente se tenía que ir haciendo poco a poco conforme el inicio del ciclo escolar, y el acompañamiento a las el poder hacer emisión de circulares claras, criterios, sensibilización al interior de las escuelas para que eso pudiera realizar. Pero ahora, ya en la implementación, si había qué tipo de resistencias se podían generar. Por ejemplo, en la práctica, la implementación era más que normativa, pues administrativa, ¿no? Porque poder como lograr tener la sensibilización de esta nueva modalidad, pues era un tema que pasaba por lo administrativo. No generaba mayores impactos presupuestales, puesto que daba lo mismo un uniforme de una u otra manera, simplemente las infancias y adolescencias podían elegir cuál usar, y tampoco se miraba que eso alterara las dinámicas de estudiar, al contrario, las mejoraba, ¿no? Lo que decíamos, muchas veces el poderse sentir más cómodos con una ropa, pues a lo mejor evitaba la preocupación, como escuchábamos hace un rato, tengo las piernas, no me he depilado, no quiero que me vean las piernas, en fin, o sea, quitaba como esa preocupación, entonces eso favorecía. Resistencias que se localizan, obviamente sí, confusión alrededor de por qué ahora, entonces un niño puede elegir usar falda como de manera obligatoria o se van a eliminar. Preocupaciones morales y culturales que mucho había que ir trabajando, no desde la resistencia, desinformación que había en redes sociales, y cómo se sorteó, pues un poco con información muy clara, basado en un enfoque de personas y de reiterar que se habla de un uniforme. La resistencia no discursiva, sino más bien operativa. Hasta ahí. Muchas gracias, maestra. Pasamos a la cuarta pregunta. Igual, si alguien la quiere contestar en línea o en esta mesa, por favor, levanten la mano. Y la pregunta es, ¿qué elementos técnicos e institucionales debe contener la reforma a la Ley General de Educación para garantizar que su implementación sea viable en todo el país? Gracias. Bueno, un saludo a mi querida amiga Zac, que la conozco desde hace muchos años y además es una gran activista, así que Zac, por supuesto que vas a estar aquí en el Senado ese día, y también saludo a Celeste Tadei, que sé todo el trabajo, Celeste, que has hecho en tu tierra, en Sonora, así que también aquí las estaremos convocando para que estén en el Senado para la creación de esta ley, que lo hagamos en equipo. Bueno, pues a ver, los elementos primero es el derecho, el reconocimiento del derecho a elegir el uniforme con fundamentos claros, es incorporar la libre elección del uniforme como expresión de el libre desarrollo de la personalidad y de la igualdad en el entorno escolar. Así es más o menos como lo tendríamos que poner ahí en la ley para que quede muy claro. Dos, la regla operativa mínima clara para familias y escuelas, es decir, establecer que un uniforme puede tener equivalentes, se pone aquí, se puede falda o se puede pantalón, y que esté dentro de los lineamientos nacionales que se permite, tampoco que se abra un libertinaje que mañana los niños se quieran ir traje de baño, ¿no? O sea, pues tampoco, se tiene que poner, sí, se tiene que poner un lineamiento, una norma, pero que se dé esas opciones. Tres, garantía del acceso y provisión de condicionamientos, prohibir expresamente que una escuela condicione la permanencia, evaluación o trato escolar por la prenda elegida, o incluir el lenguaje específico contra prácticas basadas en estereotipos. Es decir, en este caso que les platicaba de Max, que es un caso real, pues él pidió que se le llamara Max y los padres estuvieron de acuerdo, los padres apoyaron. Entonces, en ese caso, bueno, lo que sí se pide es que los maestros, los directores, la comunidad educativa, pues pueda estar dando este derecho al niño, que además es con el apoyo de sus padres. Entra en un debate cuando los padres no apoyan, ¿no? Ahí entra un debate porque pues al final son menores de edad,
pero bueno, por lo pronto regulemos que haya este respeto al prefijo. Y es algo, por ejemplo, en Estados Unidos, yo estoy estudiando un segundo doctorado en Estados Unidos híbrido, Nueva York, y la verdad es que cuando nos presentamos todo el tiempo te preguntan tu prefijo. O sea, es algo natural que te digan, te mandan inclusive los documentos y todo el tiempo te preguntan tu prefijo para todo. Entonces tú pones Cintia, ella, ¿no? Pero todo el tiempo se normaliza mucho ello. Entonces termino con armonización de reglamentos con plazos definidos, que se armonice con un plazo muy claro, y una ruta de atención y queja y corrección inmediata con responsabilidades, ¿no? Que tengamos una ruta ahí en caso de que no se cumpla. Y pues yo creo que eso es lo que tiene que. Vale, muchas gracias, senadora. Pero llévense, como todavía no lo hacemos, llévense esto, SAC, Celeste, llévense estas ideas y a través de Violeta, la secretaria técnica, nos juntamos para que todo lo que ustedes crean que debe de ir, ¿no? Realmente es muy importante estas últimas dos preguntas por la importancia de romper con esta resistencia que es bastante dura. Una última etapa antes de cerrar la mesa 3, que es de preguntas y respuestas o comentarios finales por parte de los asistentes. ¿Alguien tiene algún comentario? Por favor. Isaac también. Isaac, ok. Si quieres te damos la palabra a ti y después retomamos con Isaac desde Quintana Roo. Por favor. Buenas tardes, yo soy Alexa, estudiante de arquitectura en la UNAM. Justamente se me hace primeras dos preguntas en las intervenciones de los senadores. Que sea una ley técnicamente ya federal que se aplica a todo el país, es porque simplemente el progreso no puede ser algo. Es decir, desde mi experiencia personal, como fui parte estudiante tanto de nivel básico, obviamente, muchas de las veces en las que yo a la secundaria, a la escuela o a la primaria, realizar actividades no necesariamente, que no iban a eran técnicamente sancionados y mal vistos desde una perspectiva tanto no educacional, pero siempre refugiada anterior en la máscara de disciplina. Pero ¿en qué se formaliza la disciplina si no puedes realizar actividades disciplinarias como son los deportes, que vienen siendo en un espacio que tiene dentro de ese espacio una función y tiene una función de estudio? Ambas funciones de desarrollo personal de las ciencias, las cuales claramente tienen derecho a la recreación, tienen derecho a la integración sin necesidad. Y que yo creo que en este párrafo la discriminación entraría como el uso de la falda, ya que restringe actividades al femenino. La comodidad para realizar actividades, por ejemplo, en mi caso, yo he sido deportista desde secundaria, entonces en el caso de que yo me quisiera actividad deportiva en el tiempo de receso en el área recreativa, ¿qué tal si los niños que a esa edad claramente también hay una de pensamiento donde están aprendiendo a descubrir y qué es, tampoco tendría por qué yo restringir mis movimientos al intentar ocultar las piernas, ¿no? O también cuestiones del cabello, que forzosamente lo tenías que llevar recogido, razón por la cual yo decidí, lo cual a mí nunca me ha gustado, cortarme el cabello, porque es un hueco dentro de la normatividad de la disciplina de las escuelas secundarias y primarias. Es decir, esto podría referirse a la limitación del desarrollo personal, pero también una de las preguntas a partir de esta premisa yo diría, ¿qué sucede con aquellas entidades federativas en escuelas donde la negligencia por parte de las autoridades pertinentes a partir de reportes y reafirmaciones al bullying, supresión de actividades que han llevado a incluso al extremo que sería muertes
por acoso escolar, ya sea suicidio o en caso de homicidio accidental, entre comillas, donde las autoridades fueron reportadas constantemente acerca de estos hechos y no hicieron absolutamente nada para frenar este tipo de cosas, ya sea en cuestión de género, en cuestión de vestimenta y en cuestión de identidad de género, por así decirlo. No sé si, la pregunta aquí es cómo se podría regularizar o garantizar que esta normativa al momento de ser implementada federalmente llegue a esas escuelas donde el régimen, más bien donde lo tengo anotado, donde esa limitancia de pensamiento sigue muy arraigado a las cuestiones de sexos biológicos. Yo diría, ¿cómo se podría regularizar eso? ¿O pues se podría mantener el control? Sí, bueno, y yo creo que también sería bueno que las que están en sus estados también lo comenten, pero a ver, lo que es justamente contesta la respuesta, porque justamente al hacerlo ley general es para que no existan estos casos aislados, justamente, y al hacerlo ley general pues también se pondrán las sanciones. Ya no habrá manera que las escuelas digan no está reglamentado en mi estado, ¿no? Sino que sea parejo, justamente para que no pase eso, por eso a ley general, y parte de las consecuencias se tendrá que poner las penalizaciones, pues establecerlo para que pues en las escuelas y además pues esté la Secretaría de Educación Pública que lo agregue a una facultad de sus esta supervisión exhaustiva en las escuelas que se está cumpliendo cabal esta ley. Sin embargo, es entendible que la respuesta sea hacerlo legal para todos. Nuevamente, ¿qué sucede con las zonas marginadas en las que no se puede ni una reiteración o constante supervisión, sí, disculpe, de estos hechos? Porque si bien, por ejemplo, es una ley que está penada por X, Y causa, sí, a través de la Constitución, aún así sigue habiendo casos de negligencia de autoridad dentro de... Es decir, a pesar de que se haya reportado que hace poquito sobre un niño que se le dijo a los profesores, a las autoridades, por ejemplo, y a pesar de que el hostigamiento es prácticamente penado, entre comillas, dentro de las entidades de lo que confiere el apartado delictivo, y que llevó prácticamente a la defunción de este niño. Y a pesar de que existe esa normativa, ¿dónde está ese control o qué garantiza el control del cumplimiento de las normas no sancionativas? ¿Quiere contestar, maestra, por favor? Sí, aquí un poco también revisando la experiencia que tuvimos en su momento en CONAPRED, cuando también revisaba circunstancias que tenían que ver con el ámbito educativo y esta dificultad, comprendo plenamente esta duda muy legítima de esta dificultad de poder bajar un criterio que de pronto se convierte en nacional a la escuela que está en el municipio de la población de tal, es muy complejo. Creo que parte de la reforma, además, contener, como toda reforma legislativa, evidentemente contempla la ley y aparejadamente trae consigo cómo se implementa esa norma a una política pública. Y dentro de la política pública podría ser que desde la Secretaría de Educación Pública se puedan emitir lineamientos generales para todas las secretarías estatales. O sea, sí tiene que ser algo un poco como en cascada. En la vida real pues es complejo y pasa por un periodo de transición a veces muy largo, porque llegar desde lo federal a establecer lo local y luego de ahí te vas a cada uno de los espacios, y donde sí hay lugares donde claramente estas situaciones de violencia o de algunas otras prácticas basadas en usos y costumbres, pues a veces van a decir, pues aquí la autoridad de este municipio dice que ese reglamento no nos importa y lo avienta a la basura, ¿no?
Entonces sí tiene que ser un cambio progresivo que tendría que llevar también no solamente esta política, este criterio para las instancias locales, sino también una serie de indicadores de medición de la efectividad y cumplimiento. Es algo que a veces cuando lo mencionamos, una reforma legislativa sale, la celebramos mucho, pero implementarla y poderla hacer efectiva para que llegue hasta el último espacio su implementación sí es ciertamente complicado, pero creo que ciertamente en esta voluntad de llevarlo en cascada y tratar de hacerlo horizontal, creo que puede dar paso a que se cumpla. Muchas gracias, maestra. A distancia, no sé si teníamos una mano levantada que quiera contestar una última palabra, por favor. Sí, por acá. Nos ayudan a tropicalizarlo, ¿no? Porque cada estado tiene sus propios contextos locales. Entonces, que tengamos la general, luego a nivel local, y ahorita un poco lo que decía la estudiante que está participando, es que las leyes no las hacen quienes la van a aplicar, y es por eso que es tan importante que las secretarías de educación, la parte del Ejecutivo esté estrechamente vinculada y conocedora de algo que ellos no escribieron, lo escribieron los legisladores, y pasan los dos, en tanto federal como local. Si esto está estrechamente vinculado, más fácil poderlo llevar a cabo, porque el legislativo se enfoca sí en poner todos estos conceptos, las filosofías, pero al final se quedan en marcos jurídicos, y las secretarías de educación son justamente las que la interpretan, y no necesariamente con la filosofía que a lo mejor los legisladores la propusieron. Entonces, la comunicación y el trabajo participativo con todas las comunidades, aquí en el estado de Quintana Roo sí pasó en las comunidades rurales que dijeron, no, es que ahora, entonces los niños también con faldas y, a ver, no, necesitamos informar a la gente, necesitamos, por allá decía la cineasta en la otra mesa, necesitamos reeducar a nuestra población. Y eso sí es muy importante porque si no, nos va a costar un poquito más de trabajo. Pero la comunicación, el discurso y las consecuencias, ahorita lo decía la senadora, ¿qué va a pasar si no lo hacemos? Ha habido muchas reformas, nada menos la Ley General de Educación que actualmente tenemos es totalmente nueva. Y al día de hoy, después de tantos años que ya se hizo desde el 2019, sigue habiendo mucha desinformación, no sabemos qué es lo que sucedió en esa ley. Y hablo del Ejecutivo, no de la población, ¿eh? El propio Ejecutivo, las secretarías de Educación no saben interpretarla. Entonces, la comunicación que podamos tener, gracias, la comunicación que tengamos con el Ejecutivo, nuestra participación ciudadana, creo que va a ser muy, muy importante para que todo esto pueda llevarse como debe de ser, apegados a la ley. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Marc Vargas desde Quintana Roo. Y con esto llegamos al fin de la mesa número 3. Les agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Vamos a pasar a el cierre dirigido por el abogado, por José Barrios. José Barrios, perdóname. Muchísimas gracias, Diego. Gracias. A mí me toca, prometo ser lo más breve, me toca un reto que es ser relator, un poco la síntesis de qué nos podemos llevar de este conversatorio. Les platico, cuando Enrique Vives, activista, que en conjunto con Violeta, con la senadora, con el senador, organizaron e impulsaron este conversatorio, él presentó hace algunos meses una iniciativa en esta materia. Inmediatamente vi la reacción de redes sociales y me llamó mucho la atención cómo
pedir desde los ciudadanos que nuestros legisladores estén legislando en esto, cuando tenemos el mundo como está, cuando hay un tema de reforma electoral, cuando hay un tema de tratado de libre comercio, o sea, ¿por qué están nuestros legisladores distrayéndose en esto, distraerlos en esto? Y lo primero que pensé es, qué rápido se nos olvida o qué fácil es dejar de tener las niñas, los niños, niñes y adolescentes. Y de ahí lo primero que pensé es, a ver, una niña, un niño, un niñe, lo primero que hace durante los primeros seguramente 14 años de su vida al día es ponerse el uniforme. Imaginemos que esa primera actividad en el día no nos gusta, sentimos que no es lo que nos acomoda, nos hace sentir incómodos y aún así todos los días de lunes a viernes tenemos que llevar a cabo esa actividad que no nos gusta o que no nos acomoda. Entonces, de ahí empecé a compartir con alguno de los presentes comentarios y les agradezco el dejarme finalizar con este conversatorio porque inicié también compartiendo esta óptica de que nos dio Geraldine y que nos dieron Silvia en las mesas pasadas es que venimos a contestar una pregunta absurda, un dilema absurdo, que es el poner, si usamos pantalón o usamos falda. Y creo que después de escuchar las tres mesas, es algo mucho más complejo que eso, es algo que no tiene que ver solamente con usar pantalón o usar falda. Yo recuerdo que incluso yo estudié en una primaria y secundaria conservadora en Guanajuato, donde ni siquiera había faldas, ¿no? Había una cuestión que era como pantalón-falda, que yo recuerdo que la odiaban mis amigas, mis compañeras. Yo creo que los uniformes neutros no es un tema aislado, es un tema que después de escuchar a los especialistas en estas tres o a lo largo de estas tres mesas se debe abordar de la mano de otros tópicos que buscan desafiar la heteronorma, como bien nos mencionaba Hilda, que debe de desafiar prejuicios y estereotipos históricos que dan lugar a violencias y a discriminaciones. Los uniformes neutros, por supuesto que, y aquí voy a irme un poco respecto a, creo que de este conversatorio, una gran lección, y es, por un lado tenemos el marco normativo, un marco normativo que además, de alguna u otra manera, ya está avanzado, ¿no? ¿Por qué? Porque bien nos mencionaba Manuel Cárdenas, hoy tenemos un artículo en la Ley General de Educación, un artículo 146 que establece que el uniforme no debería de ser una barrera a la educación. Hoy tenemos recomendaciones de organismos internacionales, como es el Comité de Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas, que también Geraldina González de la Vega nos recordaba, existe una directriz que nos ordena que debemos eliminar cualquier tipo de estereotipo de género al momento en el que el Estado brinda la educación y protege el derecho a la educación. Entonces, este esfuerzo en el marco normativo, por supuesto que viene a fortalecer esa protección, esa garantía, pero como bien nos mencionaban en esta última mesa, también se tiene que trasladar una cuestión de política pública. Y esa cuestión de política pública no solamente se queda en el legislativo, se queda también en los gobiernos, en el ejecutivo, en los gobiernos locales, en las instituciones, en cada una de las escuelas y de sus directivos. Entonces, tenemos que ver una óptica transversal para realmente llegar a esa realidad que tú comentas. Yo, al inicio de la primera mesa, quienes estuvimos, recordarán que se habló de Paola, de esta niña en Oaxaca, quien decidió un día ponerse un pantalón y se le restringió la entrada a la escuela. ¿Qué hubiese pasado que si la directora o director de esa escuela hubiese conocido este artículo 146 y le hubiera dicho adelante? Pero después, ¿cómo garantizar que no iba a ser víctima de bullying? ¿Cómo garantizar que su maestra o maestro, cómo lograr, como bien nos mencionaba Larisa Rosas, respecto que en estas aulas la vivencia de, pues, cómo no esconderse y cómo realmente sentirse que se está respetando su identidad, sentirse libre, sentirse protegida como cualquier otra niña o niño o niñe dentro del mismo espacio.
Y eso sí no es solamente una cuestión normativa, política pública y de implementación que va desde las autoridades en cada uno de los recintos escolares hasta, por supuesto, el ejecutivo de cada uno de los estados y del legislativo de cada uno de los estados y del federal, ¿no? Por supuesto que es importante el hecho de, en un marco normativo que va a distribuir las competencias y que va a marcar las directrices a los estados, logremos este avance, pero no se agota ahí. El camino todavía, por supuesto que es largo, y creo yo que una manera de lograrlo pues es teniendo aliadas, aliados, aliades en posiciones muy estratégicas, como sucede con la senadora Cintia López Castro, como sucede con cada una de nuestras ponentes que están acompañándonos en esta tercera mesa. Creo que de la primera quedó muy claro en la primera mesa cómo le existe ya un mandato constitucional, no es un capricho, es un mandato constitucional, artículo primero, artículo tercero, artículo cuarto, en el cual se tiene que llevar a cabo toda la regulación, se tiene que adaptar toda la regulación para efectos de que una cuestión de género, de estereotipo o de prejuicio no puede trasladarse a una política que se obligue a una niña, a un niño, a un niñe a poder portar o no un uniforme. Por supuesto, y también Manuel y posteriormente Silvia hablaban de que ¿por qué el uniforme, no? Y por supuesto que el uniforme es un que el uniforme tiene una razón de ser, porque de apoyar a la economía familiar, de tener seguridad, de identificarte con un grupo. Y por supuesto que debe ser válido el poder portar un uniforme. Sin embargo, se tiene que lograr ponderar y que este uniforme esté libre de cualquier tipo de estereotipo, de cualquier tipo de cuestión que incida en esa libertad a elegir, a expresarse y a identificarse. Yo creo que el uniforme no debe definir quién es una niña, un niño o un niñe. El uniforme debe ser una herramienta que le dé la libertad a aprender como iguales, y estos debe ser uno de los tantos esfuerzos para poder construir aulas más justas, más dignas y más libres. Muchísimas gracias. Bueno, cerramos. Sí, con esto estaríamos concluyendo nuestro conversatorio. Agradecemos a todos nuestros ponentes de la mesa 3 y les pedimos si se ponen de pie para la foto oficial. Muchísimas gracias. Y a todos nuestros asistentes también gracias por su participación y asistencia. Y a los que están en línea les mando También. un abrazo. También queremos dar un agradecimiento a los asistentes de parte del equipo de Operación Uniformes Neutros que encabeza Enrique Vives, y pues gracias.